Muchos recibieron de Dios, pero la Biblia nos menciona un grupo, un pequeño grupo de discípulos, y entre esos discípulos todavía otro pequeño grupo, aún más pequeño, de 12 hombres, a los que él llamó los apóstoles. ¿Dónde estaba toda esa multitud cuando él fue crucificado? ¿Qué se hicieron los que recibieron los milagros? ¿Dónde están los que han visto el poder de Dios? Y hoy quiero hablarles acerca de ese llamado que el Señor nos hace a nosotros, de pertenecer no a la multitud, no a las multitudes. ¿Han escuchado esa canción de Marco Vidal que dice: no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche entera juntos con el maestro, conversar con el maestro hasta el alba. ¿Ustedes qué quieren ser? ¿De la multitud que recibe el milagro, que son sanados, que son liberados, pero que una vez reciben el milagro se van? ¿O quieren ser de esos 12 que pasan la noche entera conversando con el maestro, pasando tiempo con él, disfrutando de su compañía? Él sabe que a la hora de milagros, señales y prodigios sobran las multitudes, pero también él sabe que a la hora de la intimidad son pocos los que quieren pasar tiempo con él. Entonces, retomando el versículo 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué pasó la noche orando a Dios? Porque él sabía que había llegado el momento de escoger a 12 de sus discípulos. Entre todos los discípulos, a 12, a los cuales llamaría apóstoles. Y él también sabía que la decisión debía ser tomada con el Padre, porque el que iría a elegirlos sería el Padre. La decisión de la elección divina es del Padre. Y Jesús no quiere tomar la decisión solo. Aunque Jesús es Dios, él siempre dependía de la autoridad del Padre para todo. Jesús tenía poder de sanar, sí. Tenía poder de parar los vientos, sí. Todo eso lo tenía Jesús. Pero él nunca lo hizo si primero el Padre no le pedía que lo hiciera. Porque cuando él vino a la tierra, él renunció, se despojó de ser igual a Dios y se sujetó a la autoridad del Padre. Por lo tanto, todo cuanto él decía o hacía, se lo oía al Padre. Entonces se fue a pasar la noche con el Padre. Era una decisión importante, una decisión trascendental. Señor, ¿quiénes son los 12 con los que voy a compartir este ministerio? Para este momento ha pasado aproximadamente ya un año del ministerio de Jesús, y ellos lo han acompañado desde el principio, pero para este llamado ha pasado más o menos un año cuando él nombra a los apóstoles, a los 12 apóstoles. Y cuando era de día, es decir, él pasó toda la noche, actuó, fue y llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Entre todos los discípulos, no sabemos qué cantidad, la Biblia no dice cuántos eran en ese momento los que lo seguían, pero de esos llamó a 12, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra discípulo, que es el primer grupo, traduce en el griego matetes, que significa estudiante, seguidor o aprendiz. Un discípulo es un estudiante, un seguidor o un aprendiz. Y ellos estaban ahí con él aprendiendo, pero él necesitaba ahora nombrar apóstoles.
La palabra del griego es apóstolos, apóstolos. Hace referencia a un mensajero, embajador o representante investido con total autoridad para actuar de parte de aquel que lo envía. Eso se parece mucho a ese abogado al que usted le entrega un papel, un poder. Y ese abogado lo representa a usted como si fuera usted mismo, ¿no? Usted no necesita ir, sino que ese abogado con ese documento se presenta y es como si usted estuviera ahí. Eso es lo que es un apóstol, el término que se usa allí en el griego. Y el Señor necesitaba 12 hombres que cuando Él no estuviera lo representaran a Él, con su autoridad, con su poder, con todo lo que Él representaba en la tierra. Y aparece la lista de 12 hombres. El Evangelio menciona 4 veces esta lista. Está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas y está en el libro de los Hechos. 4 veces mencionan a estos hombres y los mencionan básicamente en el mismo orden de 3 grupos. El primer grupo es el más cercano, los que pasaban más tiempo con Jesús. De los 12 había un grupo que eran muy íntimos del Señor. Y siempre comienza la lista, cuando usted los busque va a encontrar que el primero es Simón, o sea Pedro. Pedro es el primero de todos. Y el último de la lista, usted siempre va a encontrar que es Judas. Básicamente es en el orden, ese orden muestra como la cercanía con Jesús. Entonces los 3 grupos, los 3 grupos divididos en 4, sería el primer grupo es Pedro y Andrés, que son hermanos, y Jacobo y Juan, que también son hermanos. Pero de esos 4, los más íntimos de Jesús eran Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús fue a orar, que ya había llegado su momento para ser crucificado, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan para que oraran con él. A los otros los dejó un poquito más retirados. Así que siempre van a encontrar este orden, aunque en algunos cambian unos nombres, ¿cierto? A veces, por ejemplo, van a mencionar primero a Juan y luego a Jacobo, o primero a Jacobo y después a Juan, pero el orden de los grupos siempre será el mismo. Primero los más cercanos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. El segundo grupo, que es Felipe, Bartolomé, o llamado Natanael, Mateo y Tomás. Y el último grupo, incluso pues de los que no se sabe mucho, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Hay de todo en este grupo. Incluso hay enemigos, porque Mateo, que es un recaudador de impuestos, era odiado por los celotes o los guerrilleros de ese tiempo. ¿Quiénes eran los celotes? Unos hombres encargados de secuestrar, matar a los romanos o a judíos que apoyaban a los romanos. Y como los recaudadores de impuestos apoyaban a los romanos, pues Mateo hubiera podido ser víctima fácil de este Simón el Celote. Estaban juntos, ahí. En el pasado no hubiera dudado Simón el Celote haber matado a Mateo. Y ese era el grupo que el Señor nombró. Gente común y corriente. Gente común y corriente como usted y como yo, pero que tenían una diferencia de la que vamos a ir hablando ahora. Entonces vemos que no eran perfectos. Eran 12, porque 12 eran las tribus de Israel. Pero esas tribus de Israel habían representado el gobierno en el Antiguo Testamento, pero ahora el Señor nombra a 12 que representarán el gobierno ya de su reino. Y es tanta la autoridad que tienen, que mire lo que dice la palabra en Lucas 22, 29 al 30. Estos hombres gozan de parte de Dios de unos privilegios y de una honra muy especial. Dice la palabra en Lucas 22, 29, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos
juzgando a las 12 tribus de Israel. Estos 12 apóstoles irían a juzgar a las 12 tribus de Israel al final de los tiempos. Ellos van a ocupar un lugar muy especial en el cielo, estos 12 hombres. Judas no, a Judas lo reemplazaron. Pero aún así, volvieron a completar el número de 12. Bien, no eran perfectos. Tuvieron algunas debilidades graves que el Señor debió corregir, como usted y como yo. ¿Hay alguien aquí perfecto? ¿Hay alguien que necesita ser corregido por el Señor? ¿Cómo eran ellos? Quizás usted se pueda reflejar en la forma de ser de estos hombres. Hablemos de 5 cosas que eran negativas. Eran obstinados y les faltaba comprensión espiritual, eran tercos. Por ejemplo, en Marcos 4:13 Jesús les dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Les faltaba entendimiento porque Jesús hablaba una parábola y ellos se quedan rascando la cabeza y decían: ¿qué habrá querido decir? Y eran los 12 apóstoles los que se irían a sentar con él en los tronos celestiales. Y siempre tenían que pegarle el codazo a Pedro para que fuera a preguntar. Ay, Pedro, pregunté usted, no entendimos. ¿Será que a usted le pasa eso también? ¿Será que usted llega a veces y ve la vida y ve al Señor y ve la palabra y dice: ¿y aquí qué? ¿Se rasca la cabeza? Estos hombres eran iguales también. Y hasta tercos con las cosas que el Señor les decía, y el Señor les volvía: ay, ¿hasta cuándo los voy a tener que aguantar a ustedes? ¿Qué más tenían estos hombres? Les faltaba humildad. Eran egoístas, egocéntricos y orgullosos. Por ejemplo, en una ocasión pelearon por saber quién de ellos iría a ocupar los mejores lugares en el cielo. Se querían sentar al lado de Jesús. Y el Señor los tuvo que regañar muchas veces. Incluso hasta mandaron la mamá de uno de ellos, de Juan y de Jacobo, a que intercediera. Ay, déjeme sentar a los niños a su lado en el cielo. Y en la última cena le tocó a Jesús limpiarle los pies, porque ninguno quería hacerlo. Y él entonces tomó el lebrillo, la toalla, y les lavó los pies. Y todos quedaron sorprendidos. Dijeron: ay, esto era lo que debíamos haber hecho. Pero eran tan orgullosos que ninguno quería humillarse para ayudar al otro, para servir al otro. Esa era la clase de hombres que el Señor había llamado. ¿Qué más eran? Eran débiles en la fe. ¿Cuántas veces Jesús les dijo: hombres de poca fe? ¿Será que usted también es de poca fe? Cuando empezó el mar a agitarse, las olas, los vientos, y ellos que dijeron: perecemos, Señor, despiértate que perecemos. Jesús iba ahí con ellos en la barca y él se despierta y decía: ay, muchachos, por esta bobada. Y eran experimentados en el tema de las barcas, porque eran pescadores, muchos de ellos sabían cómo manejar el tema, pero era tan violenta la cosa que ellos pensaron que iban a morir. Con todo y que llevaban a Jesús ahí, y él se para y dice: hombres de poca fe. Cuando les habló acerca de que no debíamos preocuparnos porque íbamos de comer o que íbamos de vestir, que si él alimenta a las aves, si viste a las flores, ¿qué hará con nosotros? Hombres de poca fe. Eran de poca fe. Incluso, ¿cómo sería? Que después de haberlo visto 40 días resucitado, y el último día, cuando él iba a ascender a los cielos y los reúne para decirles: muchachos, yo me voy, vayan por todas las naciones, evangelicen al mundo. Dice la Biblia que muchos, cuando lo vieron, lo adoraron, pero dudaron. Después de todo, seguían dudando. ¿Será que a usted y a mí nos pasa de pronto eso? Hemos visto tantas cosas de Dios, nos han contado tantas, hemos sido testigos de tantas cosas, pero cuando tenemos que creer, nos entra la duda. ¿Será que esta vez sí? ¿Será que Dios iba a hacer algo por mí? Cuando estamos en el momento crítico, dudamos. Y estos hombres también. Ahí usted dice: ¿y entonces por qué el Señor los llamó? ¿Qué tenían de especial? ¿Qué más tenían? Desertaron cuando el Señor más los necesitaba.
Esa noche en que Jesús fue crucificado no quedó ninguno. Todos se abrieron del parche y Pedro, el que menos esperábamos, lo negó 3 veces. Lo dejaron solo cuando más lo necesitaba. Demostrando la falta de compromiso que tenían. ¿A usted le faltará compromiso también a veces? A veces usted sabe que lo necesitan para algo, pero no se aparece. No da papaya. Y una última, les faltaba poder. En una ocasión intentaron echar fuera un demonio de un hombre y no fueron capaces. Y se encartaron. Les tocó llamar a Jesús. Y Jesús vino y les dijo: muchachos, que ustedes no han pasado el suficiente tiempo en oración y en ayuno para enfrentar este tipo de cosas. Y no fueron capaces. Le tocó a Jesús hacer la tarea a estos hombres. Y no son los únicos en la Biblia con características tan negativas, porque la materia prima con la que Dios trabaja, la verdad que es una materia prima de muy regular calidad. Miren, Noé, ¿recuerdan? Hablamos el domingo, se emborrachó y fue deshonrado. Como quiera que haya sido, fue deshonrado. Tenemos a Abraham, que mintió 2 veces diciendo que su esposa era su hermana para que no lo mataran. Le dio miedo. Y también se acostó con Agar, intentando ayudar al Señor para que cumpliera sus promesas. Isaac, el hijo de Abraham, hizo lo mismo que su papá, mintió con Rebeca, dijo: no, es mi hermana, también para que no lo mataran porque era muy hermosa. Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, le quitó la primogenitura a su hermano Esaú. Moisés golpeó 2 veces la roca y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Aarón, el primer sacerdote y sumo sacerdote, llevó al pueblo a la idolatría y a la fornicación, a la inmoralidad sexual. Tremendo. Josué, el que entregó la tierra, el que repartió la tierra por heredad, hizo un trato con unos hombres llamados los gabaonitas. Venían de Gabaón. Se dejó engañar por ellos. Y Dios le había dicho: tienes que destruirlos a todos. Y les perdonó la vida a los de Gabaón. Se dejó engatusar por ellos. David, que cometió adulterio con Betsabé y después asesinó al esposo de Betsabé para ocultar el embarazo de ella. Elías, que después de haber orado para que cayera fuego del cielo y consumiera el altar, tuvo que salir huyendo, muerto de miedo por las amenazas de Jezabel. Y estando escondido en una caverna, dijo: me quiero morir. Quería morirse. Llegó a tanta depresión que deseó la muerte. Isaías confesó que era un hombre de labios inmundos. Jonás, el Señor le dijo: váyase para Nínive, y se fue para Tarsis, 4,000 kilómetros de distancia del lugar donde debía ir. Se fue para otro lado y el Señor lo trajo obligado. Y después de que se arrepintió Nínive, Jonás le dio tanta ira de ver la misericordia de Dios y dijo: yo me quiero morir también. Otro que se quiso morir. Esa es la materia prima con la que Dios ha trabajado. Seres humanos comunes y corrientes, como usted y como yo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si usted también no quiere ser de las multitudes, si usted quiere ser de ese grupo que se queda con Jesús. Lo primero que debemos decir, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7, es que tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted es un vaso de barro que contiene un tesoro. Usted no es el tesoro, usted contiene un tesoro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que quede claro que la gloria es de Dios. Entre más incapaz es usted, mejor. Porque
el Señor se va a glorificar en usted. Pero ¿qué hay que hacer entonces? Sacados de entre las multitudes. Déjeme decirle que usted también ha sido sacado de entre las multitudes. Manizales tiene 430,000 habitantes. Son como 400,000 en la ciudad. Y tiene cristianos más o menos unos 5,000. ¿Dónde están los 395,000 restantes? ¿Dónde están los que se santifican por el Señor, los que le creen al Señor, los que viven para el Señor? Los que dicen, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Saben? El Señor de las multitudes ha sacado un grupo muy especial. No porque sean mejores que los demás, quizás hasta peores, pero con unas características. Son pocos los dispuestos a aceptar las exigencias de seguir a Cristo. ¿Saben? Aunque ellos eran tan comunes y corrientes, tenían una gran diferencia con el resto de la gente. Y es que ellos estaban dispuestos a aceptar las exigencias de seguir a Cristo. Eso es lo que hace la diferencia entre unos y otros. Porque todos reciben milagros, porque todos son ayudados por Dios. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Todos desayunan, todos se visten, todos pagan arriendo, todos. Pero ¿saben qué? Hay un grupo que se diferencia a los demás. Porque siendo de pronto de poca fe, sin poder, y todo lo que vimos de estos hombres, están dispuestos a pagar el precio. Están dispuestos a decirle al Señor, no quiero ser de los 5,000, quiero ser de los 12. Dice la palabra que a Jesús lo seguían multitudes y también dice que muchos lo seguían por voluntad propia. Es decir, era muy común en este tiempo que un sabio, un filósofo, que un religioso, un hombre conocedor de la ley, lo siguieran discípulos. Era muy común ver a un hombre enseñando y detrás de él un poconón de gente como pollitos escuchándolo. Como la película del que corría y lo siguieron un poconón de gente, de Forrest Gump. Y la gente ni siquiera sabía. Lo vieron pasar y se le pegaron. Se fueron con él. Era muy común ver esta escena en la cultura griega y judía, tener discípulos. Pero a otros él les hizo la ceñita y les dijo, sígueme. Pero miren, aquí está la diferencia. Lucas 9, 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ahí esta persona tenía que evaluar y decir, ¿será que yo estoy en condiciones de dormir donde me coja la noche? No, yo quiero seguir a Jesús porque es que Jesús me da carro, casa y beca. Yo quiero seguir a Jesús porque con Él voy a estar seguro. Pero Jesús hace la advertencia y dice, ven, ¿me quieres seguir? Pero mira que yo no tengo donde dormir esta noche. Entonces los que son de los 12, como estamos diciendo, están dispuestos a aceptar las exigencias de Jesús. Lo que Jesús proponga, como Él diga, cuando Él diga, de la forma en que Él diga. Ellos no están mirando su propia condición. Ellos están deseosos de ser guiados por lo que el Maestro les diga. Esa es la diferencia. Luego dice, y dijo a otro, aquí Jesús es el que le dice, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. No te ocupes de cosas que no son tan importantes como predicar el reino de Dios. Muchos dirán,
no, Señor, no, hasta ahí. Eso no me interesa. Me parece exagerado, Señor. Pero ¿quiénes siguen con él? Los que han considerado que es primero el reino de Dios. Luego dice, entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que diciéndole al Señor: Señor, te seguiré, y está mirando lo que está dejando, mirando atrás y diciendo: ay, yo cómo dejo esto, ay, cómo me gustaba esto, ay, tan chévere que era esto. Y el Señor dice: no, mira, si me vas a seguir, vas a tener que dejar muchas cosas por mí. Y cuando Dios nos pide esas cosas, hay un dolor profundo en el alma, porque hay cosas que Él pide que amamos profundamente, cosas que nos va a costar soltar. Pero ¿saben? Si tú quieres ser de los 12 y no de los 5,000, lo que hará la diferencia es que vas a ser capaz de dejar por Él lo que sea necesario dejar. ¿Quieres ser de los 12? No mires hacia atrás. No mires lo que has dejado por Él. Muchos se han puesto a mirar lo que han dejado y se han arrepentido de seguir a Jesús. Y le dicen: Señor, esto no es para mí. Dejemos así mejor. Señor, no, yo no voy a volver a la iglesia porque es que eso es para santos, eso es para gente muy espiritual. Yo no soy capaz. No han entendido de qué se trata. No han comprendido lo que es seguir a Jesús. Luego está la historia del joven rico en Mateo 19, 16 al 22, en donde un hombre bueno, excelente en todo. Jesús le dice, él le pregunta: Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: mira, los mandamientos, guárdalos. Y el muchacho le dice: todos los he guardado desde niño. Y Jesús le dice: sí, Señor. Jesús no le negó eso. Jesús supo que efectivamente este hombre era recto. Pero Jesús le dice: solo te falta una cosita. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Le tocó en el área, en la muela coca. Porque todos tenemos una muela coca en el corazón. Señor, pídeme lo que quieras. Pero esto, Señor, ay no, esto no. No, Señor, esto no. Abraham, el Señor le dijo: dame a tu hijo, tu único hijo, el que amas, Isaac. Y Abraham: ay, Señor, ahí le entrego a Sara. Ya es esa vieja. No me conforma con Sara. Isaac ¿sabe qué hubiera también hecho Abraham? Señor, mis riquezas. Te entrego mis riquezas. Te entrego mis ganados y mis siervos. Lo que quieras, Señor, pero mi hijo no. Señor, mi hijo no es lo que más amo. Y el Señor: no, tu hijo. O a veces escondemos lo que más amamos y vamos donde el Señor. ¿Qué tienes ahí? Dice el Señor: no, nada. Algo estás guardando que no me quieres dejar mostrar, no me quieres dejar ver. ¿Qué es? Señor, bobadas, paregolas. Dámelo. No, Señor, dámelo. No, por favor, me muero, Señor. En cambio, cuando Jesús iba pasando y vio a Mateo en esa mesa de los publicanos lleno de billete, un negocio próspero, que le dijo: sígueme. Y dice la Biblia que al instante, oiga, un ladrón, no era alguien bueno, era un ladrón. Pero la diferencia es que dejándolo todo, le siguió. Dejándolo. Y a Pedro y a Andrés, su hermano, que estaban remendando las redes, eran pescadores, tenían una fábrica, una empresa ahí de pesca. Muchachos, síganme. Dejando las redes, dejaron eso ahí tirado y las barcas, y se fueron y lo siguieron. Pero no, yo quiero ser
no quiero ser de los 5,000, quiero ser de los 12. Bueno. Primero, no tienes que ser nada extraordinario. Una persona común y corriente, tranquilo. Pero estar dispuesto a entregar lo que Él te pida. Lo que Él te pida. Eso se llama renuncia. Renuncia. Debe haber algo en el corazón de un discípulo, de un verdadero discípulo. Renuncia. No te apegues a nada. Y yo espero que usted en ese momento le diga: Señor, cueste lo que cueste, me toque dejar lo que sea, yo quiero seguirte. Esos son los que hacen la diferencia. Gente común y corriente, pero dispuesta a pagar el precio por Jesús. Así que, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Arranquen, papitos, si a ustedes también les parece muy duro. A los 12. ¿Pero qué contestaron? Ahí volvieron y le cascaron a Pedro. Pedro, diga alguna cosa, hermano, que nos echaron. Entonces Pedro: despierta. Le respondió Simón Pedro, allí con esa estrujada que le metieron: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No le dijeron: ¿a quién iremos si solo contigo desayunamos? ¿Contigo no se nos embolata el almuerzo? No. Pedro dijo: es que tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Es lo que yo necesito, palabras de vida eterna. Y todos los 12 le... Entonces Jesús les dijo: síganme los buenos. Y siguió con ellos otro rato. Esa era la diferencia de esos 12. Con todo y que lo negaron, con todo y que les faltaba fe, pero a la hora de ser confrontados, siempre escogieron a Jesús. Siempre escogieron. Y al final, hasta la muerte. Porque a todos, toditos, todos, con excepción de Juan, el que escribió Apocalipsis, a todos los mataron. Murieron trágicamente. Fueron mártires del Evangelio, dieron su vida por Cristo. Murieron por Cristo. A Pedro lo crucificaron de cabezas. Al apóstol Pablo lo decapitaron. A Juan lo llevaron a morir a una cárcel en la isla de Patmos. Ya murió, viejito, encerrado en una cárcel por Cristo. Por Cristo. ¿Qué tal? Donde a nosotros nos pintaran ese ministerio. ¿Te gustaría ser apóstol? ¿Cómo apóstol? Claro, viajar en avión, llegar a los mejores hoteles, llenar estadios, salir en televisión, andar con un anillo de oro, con una cadena de oro, montar en un carrazo. Claro, Señor. Entonces el Señor le dice: venga pues, aquí está el itinerario. Aguantar hambre durante 2 meses seguidos, ir a la cárcel por ahí unas 15 veces, ser azotado por ahí unas 12, que la familia lo menosprecie, bueno, una lista, que naufrague, que lo pique una serpiente. Todo eso le pasó a Pablo, y que al final le mochen la cabeza. Va a firmar. Ahí sí, como dicen, yo le dejo mi hoja de vida, no me llame, que yo tampoco lo llamo. Y a eso estaban dispuestos estos hombres. Por eso eran los 12. Por eso hay unos tronos donde ellos están sentados, donde van a gobernar. Pero ¿sabe? El que es un verdadero discípulo de Cristo, dice la palabra, que estamos juntamente sentados con Cristo en los lugares celestiales.
No dice que vamos a estar, dice que ya estamos. Ya estamos sentados. Los que son discípulos. Los que dicen, para las que sean, Señor, cuente conmigo. Con hambre, con desnudez, con falta de cosas, con cárceles, cuente conmigo. Ellos eran diferentes. Marcos, con esto termino. Marcos 3:14 resume por qué estos hombres eran diferentes. Marcos 3:14. ¿Qué pasó con las pantallas? Murieron las pantallas. Esas pantallas están dispuestas a dar la vida por Cristo. Ahí quedaron ya. Lo voy a leer entonces por aquí, ya que no quisieron ayudarme los de las pantallas. ¿Todo bien? Los quedé conociendo. 3:14 dice, y estableció a 12, miren, para que estuviesen con él. Dígame. Amén. Para que estuviesen con él. Amén. Eso los hizo diferentes. Para arriba y para abajo con Cristo. Amén. Dormían con Cristo, desayunaban con Cristo, almorzaban con Cristo, aguantaban hambre con Cristo. Lo que te hace a ti diferente de las multitudes es que tú pases tiempo con Cristo. Amén. Que estés con Él, que te alimentes de Él, que Él sea maravilloso para ti cada día, que vivas para Él, todo lo que hagas para Él. Vas a ser un buen padre, no para que tengas buenos hijos, no, para Él. Vas a ser buen esposo, buena esposa, para darle la gloria a Él. Vas a ser el mejor empleado, no para que te asciendan y te den más dinero, para Él, para la gloria de Él. Es la motivación de un discípulo, de un verdadero discípulo, para estar con Él, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Porque déjame decirte que la tarea se seguía. No fue solamente pasar con Él 3 años. Ahora ya lo saben, ahora aprendieron, ahora ellos tienen que ser enviados. Ahora ellos tienen todo lo que aprendieron con Él. Lo que tú aprendas con Él no es solo para ti. ¿Para qué lo aprendes? Para que cuando te envíen lleves algo que dar, algo que enseñar, algo que hablar. Dice entonces la palabra que el orden es este. Primero, ellos creyeron en Jesús. Ellos creyeron en Jesús. Lo primero es que tú creas en Él. Segundo, Él los llamó a dejar sus ocupaciones y a seguirlo de tiempo completo. Y ellos aceptaron dejarlo todo por Él. Jesús los eligió para ser apóstoles, pero eso incluía pasar tiempo con Él, pero luego los envió a predicar el evangelio a Israel primero y luego a todo el mundo. Los envió a evangelizar el mundo entero. Si estos 12 hombres no hubiesen estado dispuestos a dar su vida, hasta ahí hubiera llegado el evangelio. Ni usted ni yo conoceríamos hoy de Cristo. Si estos 12 salen corriendo como muchos discípulos, si estos 12 le dicen al Señor, ay Señor, ¿sabe que eso está muy duro? Yo mejor no. ¿Quién hubiera sido testigo de la resurrección de Cristo? ¿Quién hubiera sido capaz de llevar el evangelio a las naciones como lo hicieron ellos? Usted y yo debemos darle gracias a Dios por esos hombres. Esos hombres delante de Dios tienen una honra tan grande que por eso están sentados en 12 tronos. Y allá los vamos a ver, ¿o no? Usted va a conocer a Pedro.
¿Sí? Y esos hombres tienen una alta autoridad en el cielo. Porque no, es que el Señor les encargó algo bien importante. A ti te encargó tu familia, tu casa. A ti te encargó los compañeros de trabajo, los vecinos. A nosotros como iglesia nos encargó esta ciudad. ¿Queremos ser de los 5,000 o queremos ser de los 12? Amén. ¿Quieres ser de los 12? ¿Quieres ser de los 12? Amén. Póngase de pie. ¿Hay alguien en este lugar al cual el Señor ya le pidió su Isaac? ¿Hay alguien en este lugar que está midiendo su capacidad para seguir a Cristo? Jesús dijo: nadie que quiere construir una torre no se sienta primero y calcula si tiene los recursos para hacerlo. No va a ser que empiece y a última hora deje tirado el trabajo. Se van a burlar de él. O alguien que sale a la guerra y se da cuenta que contra él viene un ejército más numeroso que el que tiene, dice: ¿acaso no saca una banderita blanca y dice: paz, paz? Así el Señor hoy te reta y te dice: mira, ¿estás en condiciones de seguirme? Recuerden que multitudes le seguían, hasta se pisaban los unos a los otros. Pero de todo ese combo, 12 nomás. ¿Saben? El Señor le dio fuerzas a Abraham para entregar a su Isaac. El Señor te va a dar fuerzas para abandonar eso que no te permite ser de los 12. Él está interesado en que tú seas de los 12. ¿Y saben? Cuando Cristo tuvo que vivir ese momento, porque a él le tocó igual. Esa noche que fue entregado, oró 3 veces diciendo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, porque esto que viene es muy duro. Esta cruz, yo la veo muy difícil. Esto me angustia. Era su angustia tan grande que sudaba gotas de sangre. ¿Lo han leído? Gotas de sangre. Pero ¿saben? Él después de esa lucha contra su corazón y su ser y su voluntad propia, se quebrantó y dijo: Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando tomó la decisión, esa angustia, ese dolor, esa tristeza, ese miedo se transformó, dice la palabra, en gozo. De una. ¿Cómo eso que hoy temes tanto perderlo, cuando Él te lo pida y tú resuelvas dárselo, esa angustia, ese dolor, esa tristeza, una vez que lo entregues, se va a transformar en un gozo sobrenatural? Porque dice que Cristo caminó hacia la cruz mirando el gozo que estaba puesto detrás de ella. Estaba feliz porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Estaba dichoso. ¿Dónde había quedado la angustia? ¿Dónde había quedado el dolor? Habían desaparecido. Los cambió el gozo de saber que ahora somos de los 12. La alegría de saber que hago parte de un grupo muy selecto, muy especial, que vale la pena, en el que vale la pena estar. Pues Él me ha llamado, Él me ha hecho ojitos, Él me ha invitado. Yo debo responderle como estos hombres. No temas entregarle al Señor lo que Él te pida. No te dé temor, porque Él te va a fortalecer con un gozo sobrenatural cuando lo decidas. Y vamos a orar para que el Señor nos dé fuerzas para entregar esas cosas que muchas veces sabemos nos hacen daño y tontamente las tenemos ahí. Tontamente, vicios, pecados, situaciones, cosas que Él nos ha dicho una y otra vez: suéltalo, suéltalo, necesito que lo sueltes. Y tú te aferras y te aferras y te aferras. No, abre tu mano, déjalo ir. Dile: Señor, te lo entrego. Pero Señor, dame la fuerza para seguirte hasta el final. Yo quiero ser de los 12. Amén. Cierra sus ojos, Padre. Padre, gracias, Señor, porque nos has hecho una invitación preciosa a seguirte.
Gracias, Señor, porque hemos visto tu poder, hemos visto tus milagros, hemos visto tu amor, hemos visto tu gloria. Sabemos que eres Dios, sabemos que eres real. Pero también sabemos que llega el momento, Señor, en el cual hay que tomar decisiones. Llega momentos, Señor, en los cuales es necesario entregarte todo lo que somos para poder seguirte, para poder estar en condiciones de tomar el arado sin mirar para atrás. Porque nosotros queremos ser tenidos por dignos del reino de los cielos, Señor. Porque en ese reino de los cielos hay gente tan especial como estos 12 apóstoles, que están sentados en unos tronos de autoridad, de honra, porque fueron ejemplo para nosotros, Señor. Valientes, gente común y corriente, pero Padre, gente que decidió por ti, gente que fue capaz de dejarlo todo por seguirte. Padre, gracias porque nos has prometido que todo lo que dejemos, tú no lo vas a restituir. Que no nos preocupemos, porque a veces lo que nos vas a pedir son cargas, son estorbos, son pecados. Dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera. Es el momento para que te despojes. Mira, imagínate un morral en tus hombros, muy pesado, tan pesado que casi que caminas de rodillas, porque no eres capaz de correr el camino con Cristo. Ese morral está lleno de cosas que Dios te ha pedido, pero que tú no quieres soltar. Y Él te dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, entrégame esa carga. Yo los quiero hacer descansar. Y tomen mi yugo. Tomen mi carga, porque la carga mía es fácil, es ligera. Es un buen negocio, iglesia. Tú le entregas una carga insoportable y Él te pone un yugo fácil de llevar. Él dice que sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son difíciles de cumplir cuando alguien quiere caminar con Él. Las cargas que Él pone no son como la carga que ponían los fariseos y los religiosos. Ponían pesadas cargas sobre la gente y ni ellos mismos eran capaces de cargarlas. El Señor no está interesado en que cargues con eso. Antes Él quiere que te despojes de esos pesos, de ese pecado que te asedia y puedas correr cargando el yugo de Cristo, que es hermoso, que es precioso. Ese arado se hace con Cristo, en compañía de Cristo. Tu vida, el surco en tu vida es derecho porque Cristo está contigo. Porque cuando te falten las fuerzas, Él va a estar ahí para ayudarte. No temas soltar lo que Él te está pidiendo, no te dé temor. Si Él te lo está pidiendo, es porque Él sabe que no te conviene. Si Él quiere quitarte algo, cédelo, entrégalo, no le pelees, no le luches. Descansa en su promesa. Tú debes saber que Él no va a hacer nada que te dañe. Al contrario, todo lo que Él te pida es para tu bien, es para bendecirte. Qué bendición tan grande es ser esclavo de Cristo. Qué bendición tan grande es quedar atado a Él y estar con Él. Qué bendición es levantarse en las mañanas y saber que Él está con nosotros. Saber que Él nos escucha cada mañana. Saber que Él nos acompaña durante el día. Qué bendición es saber que hay momentos en los que no sabemos qué hacer, cómo resolverlo, pero que podemos clamar y decirle: Señor, no sé qué hacer, ayúdame. Y venir de Él su ayuda gloriosa y poderosa, venir de Él su consuelo, venir de Él su palabra, su sustento. Tú no estás solo, Él está contigo para tu bien. Mira, Él te propone el mejor negocio del mundo. No tienes que dudar y no tienes que tener temor. Hoy es el momento para que le digas: Señor, te entrego esto. Y tú conoces el nombre de eso. Tú ya sabes qué es eso. Díselo ahí donde estás. Dile: Señor, mira, yo te voy a entregar esta carga.
yo te voy a entregar este pecado, yo te voy a entregar esta relación, yo te voy a entregar este sueño, este anhelo. Deja que Dios sea el Dios de tu vida. Él te va a dar cosas mejores de las que tú por tus fuerzas puedes conseguir. Si tú te rindes a Él, Él ha prometido algo maravilloso. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vale la pena. Si este joven rico hubiera escuchado el negocio, se hubiera quedado. Pero es que el negocio es susurrado a los oídos de los que son discípulos, de los que son apóstoles, de los que son llamados. A ellos es a los que se les dice: mira, esto tengo para ti. Hoy te invito para que tomes decisiones por Cristo, a lo que tengas que renunciar. Y si no sabes a qué renunciar, dile: Señor, háblame. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué hago, Señor? Yo no quiero ser del montón, yo quiero ser de los discípulos, yo quiero ser de los tuyos, amado, de los que heredan las bendiciones. Padre, fortalece a tu pueblo en esta noche, bendice a aquellos que tienen esa lucha en este momento en su corazón, que quizás están peleando contigo porque no saben cómo entregarte lo que tienen que entregarte, pero que de la manera en que tú tomaste la decisión esa noche en el monte Getsemaní y le dijiste al Padre: Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, que así, Señor, hoy nosotros te podamos decir: Señor, que en mi vida se haga tu voluntad, solo la tuya, y que el gozo del Señor, el gozo de su salvación, te llenen en este momento en el nombre de Jesús, te colmen de gozo y de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y salgas a tu casa lleno de esa paz, de esa confianza, de esa certeza y de esa alegría de saber que sobre tu vida se cumplirá primero la voluntad de Dios. Gracias te damos, Señor, esta noche por todos aquellos que han entendido esta palabra y aquellos que están dando la pelea, Señor. Gracias por aquellos que no son perfectos, aquellos que son gente común y corriente, pero que hoy te dicen: yo estoy dispuesto a pagar el precio, Señor, ayúdame, ayúdame. Y yo sé que el Señor te va a ayudar, yo sé que el Señor te va a dar la salida, yo sé que el Señor te va a fortalecer. Él está más interesado que tú en que tú lo logres. Él está contigo, Él te va a ayudar. Solamente cree y confía. Amén. Amén.